Mi nombre es Lucy, y la historia que estoy a punto de compartir es algo que nunca podría haber imaginado ni en mis sueños más locos. Una tarde normal, mi vida dio un giro extraordinario que alteró todo lo que soy y lo que entiendo que es real. Morí. Por un momento fugaz, dejé este mundo atrás. Pero las cosas que vi y el conocimiento que obtuve del otro lado están más allá de todo lo que pueda olvidar. Jesús mismo me reveló los 8 tipos distintos de elegidos y sus misiones sagradas. No fue un sueño fugaz, fue más real que cualquier momento de mi vida. Y ahora siento una necesidad profunda e inquebrantable de compartir lo que experimenté, porque esta revelación nunca estuvo destinada solo a mí. Es un mensaje para todos. Se suponía que sería un día como cualquier otro. Terminé mi trabajo, tomé mi café habitual en mi cafetería local favorita y me dirigí a casa. El aire era fresco, el cielo de un azul profundo y relajante, y las calles estaban inquietantemente tranquilas. No sabía que, en cuestión de minutos, todo cambiaría. Mientras conducía por una carretera que conocía, mis pensamientos no tenían rumbo y se dejaban llevar por el suave zumbido de la radio. El semáforo que tenía delante se puso en verde y aceleré sin pensar en nada. Fue entonces cuando lo vi, un camión que se dirigía a toda velocidad hacia mí, con las luces delanteras cegándome y los frenos aparentemente inexistentes. El sonido del metal al crujir, los cristales rotos y la violenta fuerza de la colisión me golpearon a la vez. Todo se volvió confuso. Sentí la ingravidez de ser arrojado hacia adelante, de que mi cabeza se estrellara contra algo duro, y luego, todo se volvió negro. Pero todavía no me había ido del todo. Una profunda quietud me envolvió. El caos del choque se desvaneció y fue reemplazado por un silencio abrumador. Ya no estaba dentro de mi cuerpo. Podía verlo todo, mi auto, destrozado hasta quedar irreconocible, los vidrios rotos, la gente que corría a ayudarme. Sin embargo, no sentía nada. Ningún dolor. Ningún miedo. Era como si estuviera flotando, viéndolo todo desde arriba. Entonces, algo suave, casi invisible, empezó a alejarme. El mundo a mi alrededor se volvió borroso y todo se desvaneció en la oscuridad. Pero no era un vacío. Era algo completamente distinto. En ese momento me di cuenta de que ya no estaba confinada en mi cuerpo. No sentía peso, ni dolor, ni sensación de arriba o abajo. Pero seguía siendo consciente. Seguía existiendo, pero no de la forma en que estaba acostumbrada. Al principio, solo había silencio. No daba miedo, era una paz desconocida. No había sentido del tiempo ni de la dirección. Sentía como si estuviera flotando en un espacio infinito. Entonces, sin previo aviso, una fuerza sutil comenzó a empujarme hacia adelante. No podía controlarla, pero no tenía miedo. Solo curiosidad y una extraña sensación de aceptación. A medida que me acercaba, percibí algo, una presencia. No era fría ni vacía, sino profunda, inconfundible y diferente a todo lo que pudiera describir. Entonces lo vi. Una luz. Pero no una luz cualquiera, era una luz viva y palpitante. Brillaba y respiraba como si tuviera vida propia. No era cegadora, sino cálida, acogedora. Me llamaba como si me conociera, como si yo la hubiera conocido toda mi vida. En el momento que lo vi, lo entendí, estaba cruzando al otro lado. A medida que me acercaba, los recuerdos de mi vida empezaron a aparecer de repente, momentos de mi infancia, rostros de mis padres, risas y tristeza. No era doloroso, pero era como si estuviera hojeando las páginas de un libro. Sin embargo, nada de eso me detuvo. La atracción de la luz era demasiado fuerte para resistirla. Entonces, lo sentí. Una presencia detrás de mí. Me giré, pero no vi nada. No había ninguna figura, pero había algo que lo sabía. Alguien, o algo, me estaba vigilando. Y entonces, sin dudarlo, di un paso adelante. En el momento en que crucé más allá de la luz, todo cambió. Ya no estaba en mi mundo, pero tampoco estaba completamente en otro mundo. Estaba en algún lugar intermedio. La oscuridad que me rodeaba no era aterradora. Era vasta, interminable y extrañamente pacífica. No parecía la ausencia de luz, sino un espacio que esperaba algo. Flotaba allí, ingrávida y tranquila,
como si estuviera esperando, aunque no sabía qué. Y entonces, algo se agitó. Un zumbido, una vibración profunda y distante, como una canción cantada por incontables voces en perfecta armonía. No era un sonido en el sentido terrenal, sino algo más. Resonó en lo más profundo de mí. Mientras escuchaba, la oscuridad empezó a moverse. Se ondulaba, como la superficie del agua perturbada por una fuerza invisible. Sentí movimiento, aunque yo no me movía. La estructura misma del vacío parecía doblarse, abrirse y cambiar. Y entonces lo sentí. Una presencia. No solo una, sino muchas. No eran visibles, pero sabía que estaban allí, rodeándome, observándome, esperando. No estaba sola. Intenté hablar, pero no fue necesario. Mis pensamientos fueron escuchados, mis preguntas fueron respondidas antes de que pudiera formularlas. No estás perdido, dijo una voz. No lo dije en voz alta, pero lo sentí, se grabó en mi ser. No sabía dónde estaba, pero lo entendí. Estaba en un espacio más allá de la comprensión, en el umbral de algo mucho más allá de la comprensión terrenal. El miedo no me ha tocado. Todavía no, y entonces, en un instante, todo cambió. La primera sensación fue de calidez, suave, delicada, envolvente. No era calor, era algo más profundo, vivo, que fluía a través de mí, que me rodeaba. Entonces llegó la luz. Pero esto no se parecía a nada que hubiera visto antes. No brillaba desde una única fuente. No estaba confinado en un solo lugar. Estaba en todas partes, llenando cada espacio, llenándome. No era solo luz, era amor. Amor puro, abrumador, incondicional. Y entonces lo vi. Aunque no puedo describir su rostro, no era algo que solo podía ver, era algo que podía experimentar. Él lo era todo. Su presencia llenaba cada espacio, me llenaba a mí, como si siempre hubiera estado incompleta y recién ahora me hubiera dado cuenta de lo que me faltaba. Lucy, dijo. Mi nombre. Y en ese momento, me hice añicos. Pero no fue doloroso. Fue como si todo lo que alguna vez había pensado que era, cada idea preconcebida, se hubiera desvanecido, dejando solo la verdad. Has llegado a comprender, dijo. En ese instante lo comprendí. No estaba allí solo por mí. Estaba allí por una razón. Y el propósito de este encuentro lo cambiaría todo. Cuando escuché su voz, supe con absoluta certeza. No había ninguna duda. Era Jesús. Su presencia no se parecía a nada que hubiera conocido antes. No era solo luz. Era conocimiento, amor y poder, todo entrelazado. Estaba de pie frente a mí, no de la manera en que pensamos en estar de pie, sino en todas direcciones a la vez, llenando cada espacio, pero concentrado por completo en mí. Sus ojos, si es que podían llamarse ojos, eran galaxias de sabiduría, la eternidad misma reflejada en ellos. Lucy, dijo una vez más. Y mi alma se estremeció. No era miedo, era reverencia, una profunda comprensión de que me encontraba ante aquel que existía antes del tiempo mismo. Quería hablar, hacer preguntas, expresar mi asombro, pero no fue necesario. Él ya conocía mi corazón. Su voz no hablaba en voz alta, sino que se sentía, vibraba a través de cada fibra de mi ser, hablaba directamente a lo más profundo de mi ser. Fuisteis elegidos antes de nacer, dijo. Habéis visto lo que pocos han visto. Y ahora debéis comprender. Mientras hablaba, el espacio que nos rodeaba cambió. La luz se transformó y reveló algo que estaba mucho más allá de la comprensión de mi mente terrenal. Hilos brillantes de energía se extendían en todas direcciones, tejiendo un tapiz divino, un diseño más allá de la imaginación humana. Esto, dijo Jesús, señalando la energía viva que nos rodea, es el orden divino. Y dentro de él están aquellos que son elegidos para llevar a cabo misiones específicas. 8 corrientes de luz distintas se formaron a nuestro alrededor, cada una con su energía única, cada una con su llamado. Hay 8 tipos de elegidos, explicó Jesús. Cada uno con un propósito divino. Y ahora te lo mostraré. Mientras hablaba, los rayos de luz se expandieron, cada uno con una misión diferente, un propósito divino entretejido en la esencia misma de la existencia.
La luz brilló intensamente, revelando los caminos de aquellos elegidos para cumplir el plan de Dios a través del tiempo y las generaciones. Son muchos los llamados, afirmó, pero pocos los que reconocen su vocación. Los elegidos son enviados a través de la historia para llevar a cabo misiones divinas, a menudo sin reconocimiento, sin recompensa, pero siempre con un propósito. Y luego, Jesús comenzó a revelar sus roles, cada uno con una misión sagrada propia. El primer rayo de luz estalló con intensidad, brillando como un faro en la oscuridad, latiendo con un ritmo que parecía vivo. Ante mí, vi figuras que se mantenían firmes en la batalla, no con espadas ni armas físicas, sino con el escudo indomable de la fe. Estos son mis guerreros de la luz, dijo Jesús con voz serena pero llena de poder. Ellos no luchan como lucha el mundo. Su batalla es invisible, se libra en reinos donde nadie puede ver. Sus armas son la oración, la verdad y la fe inquebrantable. Observé con asombro cómo estos guerreros se mantenían firmes, con el corazón lleno de convicción, enfrentándose a figuras oscuras, fuerzas de la oscuridad que buscaban invadir el mundo. Algunos se mantenían solos, con el espíritu resuelto frente a adversarios espirituales invisibles. Otros se reunían en oración, formando un muro impenetrable de protección alrededor de sus comunidades, sus naciones. A menudo son atacados, incomprendidos y se les hace sentir aislados, continuó Jesús, con su voz cargada de comprensión. Pero nunca están realmente solos. He puesto mi fuerza dentro de ellos. Son como guardianes, que retienen fuerzas de las que la mayoría ni siquiera se dará cuenta, fuerzas que están ocultas, pero que son mortales. Vi a un hombre en su humilde apartamento, arrodillado junto a su cama, rezando fervientemente durante las largas y oscuras horas de la noche. No tenía fama ni reconocimiento, pero sus oraciones, aunque susurradas, resonaban en el mundo espiritual y detenían una ola de oscuridad que amenazaba con consumir una ciudad entera. Entonces vi a una mujer, destrozada por una pérdida inimaginable, pero que se mantenía firme en su fe. En lugar de sucumbir a la desesperación, se convirtió en un escudo para los demás, con una confianza inquebrantable en Dios. Su fortaleza en medio del sufrimiento se convirtió en una fortaleza para quienes la rodeaban. Ellos son probados más que la mayoría, dijo Jesús, con un tono lleno de compasión, porque son la primera línea de defensa contra las fuerzas de la oscuridad. La visión se fue desvaneciendo lentamente y apareció una nueva corriente de luz, que brillaba con un resplandor antiguo. Esta nueva luz reveló figuras que sostenían libros sagrados, pergaminos y escritos antiguos. Algunos estaban de pie ante multitudes, pronunciando palabras de sabiduría, mientras que otros trabajaban en silenciosa soledad, preservando diligentemente las verdades sagradas. Estos son mis guardianes de la sabiduría, explicó Jesús. Son los guardianes del conocimiento, aquellos a quienes se les han confiado los secretos divinos y las verdades sagradas. Caminan entre ustedes, a menudo sin que nadie se dé cuenta, pero sus palabras tienen el poder de moldear generaciones. Vi a un hombre encorvado sobre un escritorio, estudiando las escrituras, moviendo la mano rápidamente mientras escribía revelaciones que un día guiarían a incontables almas en su búsqueda de la verdad. Vi a una mujer parada frente a un grupo de oyentes ansiosos. Su voz llena de sabiduría divina, abriendo el entendimiento en aquellos que estaban listos para recibirla. Muchos de ellos sufren persecución, continuó Jesús, con la voz teñida de tristeza. El mundo no valora la sabiduría. Se burla y silencia las voces de la verdad, dejando de lado a quienes tratan de preservarla. Pero estos guardianes no buscan fama. Escriben, enseñan, preservan, no para obtener reconocimiento, sino porque los he llamado a llevar adelante esta sagrada tarea. Vi destellos de la historia, profetas, maestros y eruditos, cada uno de ellos cargando con la pesada carga del conocimiento divino, a menudo a un gran costo personal. Sus voces no siempre fueron escuchadas en su época, pero sus palabras perduraron y permanecieron como faros de verdad en un mundo nublado por el engaño. El mundo está lleno de ruido, distracciones y falsedades, dijo Jesús. Pero mis guardianes de la sabiduría siempre iluminarán la oscuridad. Guiarán a quienes buscan la verdad y sus palabras perdurarán mucho después de que ellos se hayan ido. Cuando la luz se apagó de nuevo, otra corriente de energía tomó su lugar. Esta vez, sentí un calor, una fuerza de restauración y sanación que irradiaba paz y consuelo a mi alma. Estos son mis sanadores y restauradores, dijo Jesús con voz suave y llena de ternura.
Ellos llevan el don de la sanación, no solo para el cuerpo, sino también para el corazón, la mente y el espíritu. Vi a una mujer arrodillada junto a un niño enfermo, con las manos temblorosas mientras susurraba una oración sobre el frágil cuerpo. Una fuerza silenciosa la atravesaba y le traía paz y consuelo, aunque la curación no siempre fuera inmediata. Me di cuenta de que la curación no siempre consistía en curar el cuerpo, sino en restablecer el equilibrio, traer esperanza y reavivar la fe. Vi a un médico en una habitación de hospital, con el rostro cansado pero lleno de compasión. Había pasado su vida atendiendo a los quebrantados y a los que sufrían, pero incluso en su agotamiento, nunca dejó de susurrar oraciones por sus pacientes. A su alrededor, ángeles invisibles parecían amplificar su trabajo, añadiendo un toque de poder divino a sus incansables esfuerzos. Ellos no sanan solos, dijo Jesús, con un tono cargado de amor. Son vasos a través de los cuales fluye mi poder. Algunos sanan con su tacto, otros con sus palabras, otros con actos de bondad que reparan lo que el mundo ha destrozado. Luego vi a otros que sanaron de una manera diferente, consejeros, maestros e incluso desconocidos cuyas palabras tenían el poder de levantar un espíritu quebrantado de la desesperación. No toda sanación es visible, continuó Jesús. Pero cada acto de restauración es un reflejo de mi amor. La visión cambió de nuevo y apareció ante mí otra corriente de luz. Esta nueva luz titilaba como el fuego, su energía era intensa e impredecible, pulsaba en ondas que reverberaban por todo mi ser. Llevaba una fuerza que era a la vez inquietante y poderosa, que me sacudía hasta lo más profundo. Estos son mis mensajeros de la profecía, dijo Jesús con voz grave. Se les ha concedido el don de ver más allá del tiempo. Reciben vislumbres de lo que está por venir y son enviados para advertir, preparar y despertar a quienes escuchen. Vi a un hombre que estaba solo, con los ojos llenos de visiones que nadie más podía ver. Habló, pero pocos lo escucharon. Algunos lo llamaron loco, otros se burlaron de él, pero él continuó, inquebrantable en su misión. Muchos no los entienden, dijo Jesús con voz cargada de dolor. Incluso aquellos que creen en mí a menudo rechazan sus palabras. Sin embargo, estos mensajeros llevan mensajes que podrían salvar innumerables almas, si tan solo se les presta atención. Vi a profetas de toda la historia, Elías, Jeremías, Juan el Bautista, todos clamando a un mundo que los ignoró hasta que fue demasiado tarde. Luego vi a mensajeros modernos, gente común, jóvenes y mayores, que recibían sueños, veían visiones en sus oraciones y sentían una urgencia que no podían explicar. Algunos hablaban con valentía, mientras que otros escribían lo que veían, dejando advertencias para las generaciones futuras. Su carga es pesada, dijo Jesús, con su voz llena de comprensión, porque a menudo caminan solos. Pero sus voces resuenan a través del tiempo, llevando mi verdad a quienes tienen oídos para oír. A medida que la luz de la profecía se apagaba, supe que me esperaba otro llamado, una luz que aún estaba por revelarse. Esta luz no se parecía a ninguna otra que hubiera visto antes, era sutil, suave y casi invisible. No brillaba ni latía con tanta intensidad como las demás, sino que me envolvía en una niebla silenciosa y persistente. Aunque me rodeaba, apenas notaba su presencia, pero siempre estaba allí, tranquila y constante. Estos son mis intercesores silenciosos, reveló Jesús con tranquila seguridad. Son los guerreros ocultos de la oración, aquellos que se interponen entre la destrucción y la salvación, sosteniendo el peso del mundo en sus silenciosas oraciones. Cambian el curso de la historia sin ser vistos, sin ser reconocidos y sin fanfarrias. Sentí un inmenso respeto por estos intercesores invisibles. A pesar de su naturaleza silenciosa, tenían el poder de cambiar vidas, de cambiar el curso de los acontecimientos del mundo y de proteger a quienes no eran conscientes de su intercesión. El enemigo trató de desgastarlos, de hacerlos sentir desatendidos y desanimados, de sembrar semillas de duda en sus corazones, dudas de que sus oraciones no importaban. Pero en el ámbito espiritual, cada oración que pronunciaban movía montañas. En mi alma se instaló un profundo respeto por esos guerreros. Entonces apareció una nueva luz. Era suave pero firme, como el resplandor parpadeante de una vela en la oscuridad, inquebrantable en su misión. Se extendía, no agresivamente, sino con un propósito, como si estuviera llamando a algo, o a alguien. Estos son los guías de las almas perdidas, explicó Jesús con dulzura. Ellos caminan por las sombras de la desesperación,
buscando a quienes se han alejado del camino de la luz, y los guían de regreso a casa. Vi a un hombre, con una voz tranquila y reconfortante, que le hablaba a un alma destrozada, con palabras llenas de comprensión y compasión. Vi a una mujer, gentil pero decidida, que sacaba a otra persona de las profundidades de la adicción, no con fuerza ni juicio, sino con una bondad inquebrantable. No obligan a los perdidos a cambiar, dijo Jesús. Son líderes con el ejemplo. Mantienen su luz en alto, y a los que están listos, la luz los guiará de regreso al redil. Observé el sufrimiento de estos guías. Muchos de ellos habían estado perdidos en algún momento, vagando por sus propios momentos oscuros, su propio dolor y lucha. Fue este viaje, esta transformación de la oscuridad a la luz, lo que los capacitó para ayudar a los demás. No juzgan, continuó Jesús, porque recuerdan lo que fue estar perdido. Son pacientes porque conocen la profundidad del sufrimiento. Aman como yo he amado, incluso cuando les cuesta todo. Vi a un guía parado afuera de una prisión, esperando pacientemente a que un ex recluso fuera liberado, ofreciéndole esperanza con una sonrisa. Otro estaba en un refugio para personas sin hogar, dando comida y refugio a quienes no tenían nada, ofreciéndoles un lugar para comenzar de nuevo. Ellos son mis manos y mis pies en la tierra, dijo Jesús. Su misión es una misión de gran sacrificio, pero también encierra una recompensa inconmensurable. La visión trajo consigo una profunda comprensión del papel vital que estos elegidos desempeñan en el mundo. Eran líneas de vida, luces que atravesaban la oscuridad y guiaban a los perdidos de regreso a casa. La siguiente luz que apareció era dorada, un resplandor radiante de calidez y bienestar. A diferencia de las luces anteriores, esta no parpadeaba con urgencia ni intensidad, fluía suave y continuamente, como un río que nunca dejaba de fluir. Estos son los que manifiestan la abundancia, dijo Jesús. Se les ha confiado la capacidad de producir bendiciones, no solo para ellos mismos, sino para los demás. Son administradores de la prosperidad, pero su riqueza no es solo material. Es espiritual, emocional y divina. Vi a una mujer que colocaba un sobre lleno de dinero en las manos de una madre que luchaba por sobrevivir. Vi a un hombre que, con palabras de aliento, insuflaba vida a un negocio en crisis, cambiando su energía y permitiéndole florecer. Vi a otro hombre que simplemente estaba de pie en un campo, rezando por la tierra, bendiciendo el suelo que pronto daría una cosecha abundante. Muchos no entienden este don, dijo Jesús suavemente. Algunos piensan que la abundancia es solo riqueza, pero la verdadera abundancia va más allá de eso. Es la capacidad de multiplicar bendiciones, de crear oportunidades, de abrir puertas donde antes no existían. Vi a personas que comprendían el verdadero significado de la abundancia. Compartían sus recursos no por obligación, sino por un profundo deseo de enriquecer a los demás. No solo daban dinero, sino también tiempo, sabiduría y aliento, regalos del espíritu que transformaban vidas. El enemigo los ataca con frecuencia, dijo Jesús con voz más profunda y llena de tristeza. El adversario desprecia a quienes aportan riquezas al mundo. Siembra dudas en sus corazones, haciéndoles cuestionar su valor y sentirse egoístas por las bendiciones que tienen. Pero lo que yo doy es para compartir, y quienes caminan en la verdadera abundancia lo entienden. Observé cómo estos manifestadores de abundancia prosperaban, no porque buscaran riquezas, sino porque confiaban en la provisión divina que fluía a través de ellos. Su misión era producir más que suficiente para garantizar que nadie a su alrededor sufriera carencias. La luz dorada se fue apagando poco a poco y una nueva revelación empezó a tomar forma. Esta luz era de un azul celestial, vasta y poderosa, llena de una urgencia que llenaba el aire. Era como si el mismísimo cosmos estuviera conteniendo la respiración. Estos son los últimos que despiertan, declaró Jesús con solemne gravedad. Son enviados en los últimos días, con mensajes que prepararán al mundo para lo que está por venir. Son las voces finales antes de la gran transición. Vi a esas almas que despertaban esparcidas por toda la tierra, hombres, mujeres, incluso niños, cada uno de ellos cargando una carga que pocos podían ver. Algunos hablaban con valentía, proclamando verdades que muchos tenían demasiado miedo de oír. Otros trabajaban en silencio, preparando refugios seguros para quienes necesitarían refugio cuando llegara el momento. A menudo son incomprendidos, rechazados o incluso vistos como alarmistas, explicó Jesús. Pero ellos son mis precursores.
Son las voces que claman en el desierto, despertando a los que aún duermen, instándolos a prepararse para lo que está por venir. Entreví destellos del futuro, un mundo en crisis, tormentas enormes, cambios en la sociedad y despertares espirituales de una escala sin precedentes. Estos elegidos no solo estaban advirtiendo, estaban guiando, preparando corazones y mentes para lo que estaba por venir. El tiempo es corto, dijo Jesús con una voz cargada de significado. Estas almas están llamadas a liderar el despertar final antes de que se levante el velo. El peso de sus palabras me llenó de urgencia. Esas almas que despertaban ya estaban entre nosotros y sus misiones se estaban desarrollando mientras el mundo avanzaba hacia un futuro desconocido. Y entonces llegó la revelación final. Cuando el último rayo de luz se desvaneció, me volví hacia Jesús, con el corazón apesadumbrado por la gravedad de lo que acababa de presenciar. Ahora lo entiendes, dijo en voz baja. El mundo no es lo que parece. Hay un orden divino, un propósito detrás de cada llamado. Y ahora, es hora de que regreses. Sentí un cambio, un suave tirón que me alejaba del espacio celestial en el que me encontraba. El calor de su presencia permaneció, pero podía sentir que me alejaban de la luz divina. Pero, ¿por qué yo? Pregunté, con voz débil en comparación con la enormidad de la revelación que acababa de experimentar. ¿Qué se supone que debo hacer con este conocimiento? Jesús sonrió dulcemente y en ese momento sentí el amor más profundo que jamás había conocido. Debes compartirlo, respondió él. Debes recordarle a mi pueblo quiénes son, los roles que desempeñan. Muchos lo han olvidado. Muchos dudan de su llamado. Deben recordarlo, antes de que sea demasiado tarde. De repente, sentí una oleada de energía que me atravesaba. Estaba retrocediendo, alejándome del espacio divino, de regreso al mundo físico familiar. La habitación del hospital se volvió visible. Los sonidos de las máquinas, las luces fluorescentes brillantes y el aire frío llenaron mis sentidos. Jadeé, luchando por respirar. Mi corazón se aceleró, latiendo con fuerza en mi pecho. Había regresado al reino físico. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de miedo, sino de la profunda comprensión de lo que había visto, de lo que me había sido revelado. Ahora llevaba dentro de mí ese conocimiento, esa verdad divina. Deben recordar, resonó en mi mente la voz de Jesús. El tiempo está cerca. Y así, aquí estoy, compartiendo mi historia, no para recibir reconocimiento ni elogios, sino porque debo hacerlo. Si estás leyendo esto, quizás seas uno de ellos. Quizás tu misión aún está por cumplirse. Quizás estás siendo llamado. ¿Estás listo para recordar quién eres? Mientras yacía en esa cama de hospital, débil y frágil, sentí algo más allá de lo físico. El velo entre este mundo y el siguiente se había vuelto muy delgado. Todavía podía sentir la presencia de los ángeles, esas fuerzas invisibles de protección, guiándome de regreso a la vida. No estás sola, escuché un susurro, aunque no había nadie en la habitación. Un recuerdo de mi experiencia cercana a la muerte resurgió, la visión de una vasta legión de guerreros divinos, vigilando a los elegidos en la tierra. Cada alma elegida tiene un protector, explicó Jesús. Sus misiones no son fáciles. El enemigo intentará quebrantarlas, pero he ordenado a mis ángeles que las guarden y las fortalezcan cuando estén cansadas. Había sido testigo de las batallas invisibles que tenían lugar en el reino espiritual, ángeles protegiendo a las personas de los ataques espirituales y bloqueando los susurros de la duda que intentaban alejarlas de su propósito divino.